Hola, ¿qué tal? Les habla Cardio Javi. Hace unos años hice un video sobre esa fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, sobre sus signos, síntomas, pero no les hablé de tratamiento en ese momento ni tampoco de técnicas avanzadas de diagnóstico. Este video es para explicar por qué se dan ciertos fármacos en insuficiencia cardíaca, tanto para disminuir los síntomas como para mejorar el pronóstico del paciente, es decir, que pueda vivir más tiempo y con mejor calidad de vida. Sin más introducción, empecemos. Para comprender el tratamiento tenemos que repasar un poco de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y para esto vamos a ocupar este esquema. Tenemos que hay 5 categorías de causas principales por las cuales la insuficiencia cardíaca se va a desarrollar. Puede ser por una sobrecarga de volumen, como ocurre en las insuficiencias valvulares principalmente. Puede ser por sobrecarga de presión, como en una estenosis aórtica, en una hipertensión arterial sistémica o en una miocardiopatía hipertrófica. Luego tenemos a la pérdida de miocardio, la cual puede ser principalmente por isquemia. La pérdida de la contractilidad, la cual es dada principalmente por tóxicos como por ejemplo las antraciclinas o el alcohol. Y por último tenemos al drenado restringido, el cual puede ser dado ya sea por pericarditis constrictiva, estenosis mitral, entre otras. ¿Pero qué tienen estas 5 categorías en común? Que todas van a dañar a las miofibrillas. Y esto va a disminuir la contractilidad, lo cual en consecuencia va a disminuir el volumen latido. Al disminuir el volumen latido tenemos alteraciones retrógradas y anterógradas. De forma retrógrada se va a dar por un aumento de la presión diastólica y esto se traduce como disfunción diastólica. A nivel del ventrículo izquierdo, si es el que está afectado, la congestión va a ser pulmonar. Si el que está afectado es el ventrículo derecho, va a haber una congestión venosa sistémica. Importante, si aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, esto se va a transmitir de forma retrógrada hacia el atrio izquierdo, el cual se va a dilatar para compensar ese aumento de presión. Y esto nos va a aumentar el riesgo de fibrilación auricular, ya que vamos a tener fibrosis y una inestabilidad eléctrica que va a facilitar la aparición de esta arritmia. Por otro lado, en las manifestaciones anterógradas, tenemos que al disminuir el volumen latido, lógicamente disminuye el gasto cardíaco, lo que se traduce como disfunción sistólica, y esto nos lleva a una hiperperfusión sistémica. La muscular, como recuerdan, se traduce principalmente en fatiga y incapacidad para poder realizar ejercicio. La cerebral en obnubilación y alteraciones del estado mental. La renal en oliguria o anuria. La cutánea en palidez y frialdad. La miocárdica en isquemia, y la esplácnica puede manifestarse principalmente como anorexia. Es decir, el paciente no tiene ganas de comer. Una vez que disminuye el volumen latido, el cuerpo lo va a detectar y va a activar mecanismos compensadores. El primer mecanismo que se activa es el mecanismo de Frank-Starling, y este se pone en marcha por un aumento del volumen de fin de diástole y de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, lo cual nos va a aumentar la precarga. Al aumentar la precarga, va a aumentar la contractilidad y el volumen latido en consecuencia. Y también, al distenderse las paredes de los atrios y de los ventrículos, se va a liberar BNP y ANP. Estas sustancias son muy importantes, porque por un lado van a inhibir al sistema renina-angiotensina-aldosterona y por otro van a promover la natriuresis, que es la expulsión o la excreción de sodio y agua, con lo cual va a disminuir la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y a disminuir con esto el estrés ventricular. Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo que se activa el mecanismo de Frank-Starling, se activa el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático va a liberar catecolaminas. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, de forma crónica, a través de sus receptores alfa-1, va a promover la hipertrofia miocárdica. También en el corazón, pero esta vez por los receptores beta-1 sobre todo, va a producir taquicardia. La taquicardia tiene 2 consecuencias principales. La primera es que va a aumentar el consumo de oxígeno miocárdico, lo que lo vuelve susceptible a isquemia. En segundo lugar, lo que va a ocurrir es que va a aparecer el llamado efecto Bowditch. ¿Qué es el efecto Bowditch? Es el aumento de la contractilidad por un aumento de la frecuencia cardíaca. Esto se da porque durante la taquicardia el periodo de diástole se acorta. Al acortarse la diástole eléctrica, la bomba sodio-potasio ATPasa disminuye su funcionamiento al haber menos tiempo de diástole. Por lo tanto, el corazón intenta compensar aumentando la actividad del intercambiador de sodio por calcio, con lo cual va a aumentar el calcio intracelular y eso conlleva al aumento de la contractilidad. El tercer efecto de las catecolaminas es la baja constricción periférica. Esto es para redistribuir el flujo hacia el corazón y hacia el cerebro. Pero esto nos va a elevar la poscarga. Aunque en aumentos crónicos de la poscarga va a producirse el efecto en REP. ¿Qué es el efecto en REP? Pues que ante un aumento de la poscarga aumenta la contractilidad cardíaca por medio del mecanismo de Frank-Starling, ya que la poscarga distiende el ventrículo y por lo tanto aumenta
el volumen latido. Tenemos un cuarto efecto, que es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordemos que el riñón libera renina, la renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1 y la enzima convertidora de angiotensina la convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 se va a unir a dos receptores, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 tiene efectos benéficos, pero por alguna razón que aún no se ha comprendido bien, los efectos de la angiotensina 2 son predominantes en su isoforma o en su receptor de tipo 1. Al unirse a él, va a producir hipertrofia miocárdica e hipertrofia vascular. También va a producir vasoconstricción periférica y va a estimular la liberación de aldosterona. La aldosterona, a su vez, va a estimular la liberación de más hormona antidiurética y entre las dos van a inhibir la acción de los péptidos natriuréticos. Por lo tanto, la natriuresis no va a ocurrir y con ello se va a incrementar la congestión venosa tanto sistémica como pulmonar. Y también nos va a elevar la poscarga. Ya para este punto, en situaciones avanzadas, va a haber una dilatación ventricular para disminuir el estrés parietal que conlleva este aumento de la poscarga. Finalmente, después de todo esto, los cambios ahora son a nivel celular del miocardio. ¿Por qué? Primero que nada, el aumento sostenido de los receptores beta 1 por las catecolaminas va a hacer que estos se desensibilicen, van a ser secuestrados en el interior de la célula y los que quedan afuera van a funcionar mal. Por lo tanto, va a haber una disminución de la contractilidad, sobre todo en situaciones que requieran aumentar la frecuencia cardíaca como realizar algún esfuerzo. En segundo lugar, tenemos que por acción del receptor alfa 1 y el del receptor tipo 1 de la angiotensina va a haber hipertrofia miocárdica. La hipertrofia miocárdica al principio puede ser compensadora, pero a la larga va a aumentar el estrés parietal y un mayor estrés parietal significa un mayor consumo miocárdico de oxígeno. En tercer lugar, va a haber una disminución de los canales de calcio tipo L en la membrana celular, lo cual va a disminuir la contractilidad todavía más. En cuarto lugar, por medio de los receptores de angiotensina de tipo 1, vamos a tener directamente la apoptosis del cardiomiocito. Esto tiene dos efectos. Va a producir un aumento de la distancia de difusión de oxígeno de los capilares hacia las propias células cardíacas, lo que aumenta la isquemia. 2. Como hay menos miocardiocitos, el resto tiene que trabajar más para poder compensar el trabajo de los que ya no están, lo que aumenta todavía más la isquemia. Y en tercer lugar, tenemos que la apoptosis conlleva una inflamación sistémica. Y la inflamación sistémica promueve la aterosclerosis, y entre mayor aterosclerosis, mayor daño a los miofibrillas. Quinto y último, es que va a haber una disminución de la CERCA2 y de la proteína de fosfolambán. Por lo tanto, durante la diástole va a entrar menos calcio a retículo sarcoplásmico. Esto tiene dos consecuencias. La disfunción diastólica, que quiere decir que el corazón no se va a relajar adecuadamente durante la diástole, incrementando las presiones todavía más. Y la disfunción sistólica, pues al no haber tanto calcio en el retículo sarcoplásmico, en la siguiente contracción se va a liberar menos. Y al liberarse menos calcio, tenemos una menor fuerza de contracción. Y finalmente, estos cambios celulares miocárdicos van a disminuir todavía más el gasto cardíaco de forma autoperpetuada, aclarando que esto es algo que transcurre con el paso de los años, mismos años en los cuales el paciente va a empezar con los síntomas de la hipoperfusión y de la congestión. Ya que hemos hablado de la fisiopatología, podemos explicar los tratamientos de la insuficiencia cardíaca, los famosos 4 pilares. El primero son los IECA o ARA2, que actúan aquí, y los ARA2, que ocurren al inhibir directamente la acción tanto de la angiotensina 2 como de la aldosterona, evitamos la hipertrofia miocárdica, la vasoconstricción periférica y la hipertrofia vascular, así como la congestión y posteriormente la dilatación ventricular. También evitamos la apoptosis de miocardiocitos. El segundo pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca son los beta bloqueadores. Inhiben a alfa 1, sobre todo el carvedilol. Los beta bloqueadores que están aprobados para falla cardíaca son 4. El carvedilol tiene acciones con beta 1 y alfa 1, por lo que inhibe también la hipertrofia miocárdica. También tenemos succinato de metoprolol y tenemos el bisoprolol, que son cardioselectivos, es decir, que actúan exclusivamente a nivel del receptor beta 1, por lo que inhiben la taquicardia. Por lo tanto, reducen el consumo de oxígeno, disminuyendo la isquemia y, aparte de disminuir el consumo miocárdico de oxígeno, van a evitar que lleguemos a este punto de la desensibilización de los receptores beta 1. Por lo tanto, el corazón va a poder responder adecuadamente ante situaciones de estrés o de esfuerzo. Recientemente se ha demostrado que los inhibidores del transportador de sodio glucosa tipo 2 y SGLT2 para los amigos también promueven una disminución del volumen plasmático, por lo que son benéficos también para el corazón, ya que disminuyen la poscarga, disminuyen el estrés parietal y al disminuir el estrés parietal disminuyen el daño a las miofibrillas. El cuarto pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca son los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, específicamente de la aldosterona, por lo que va a bloquear
todo este paso. ¿Qué otros medicamentos tenemos para tratar la insuficiencia cardíaca? Por ejemplo, en segunda línea tenemos a la ivabradina. Este fármaco lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca, pero a nivel de los canales de tipo FONI, que son los canales de marcapasos, disminuyendo la frecuencia directamente en el nodo AB y en el nodo SA, y esos se ocupan cuando los betabloqueadores están contraindicados o hay intolerancia a ellos. También tenemos medicamentos específicamente para los síntomas congestivos, que son los diuréticos. Tenemos tres tipos de diuréticos principales: los de ASA, los ahorradores de potasio y los de tipo tiacidas o similares a tiacidas. Los más adecuados para insuficiencia cardíaca son los diuréticos de ASA. En pacientes afroamericanos tenemos a la hidralazina y los nitratos, que son vasodilatadores. Estos funcionan sobre todo a este nivel. Disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno y, al vasodilatar las arterias coronarias, aumentan el aporte de oxígeno al corazón, por lo cual la isquemia se ve eliminada. Otro medicamento es el llamado Entresto, en nombre comercial, y si hablamos de sus compuestos son dos: valsartán y sacubitril. El valsartán actúa como todos los ARA2, pero el sacubitril actúa a este nivel. Inhibe a una enzima llamada neprilicina y al inhibirla evita la degradación de los péptidos natriuréticos, inhibiendo al sistema renina-angiotensina y aldosterona y todos sus efectos deleterios y promoviendo la natriuresis, lo que disminuye el estrés ventricular. Por último, tenemos un medicamento que en la mayoría de las personas no va a mejorar el pronóstico y tampoco controla los síntomas. Sin embargo, en pacientes que tienen fibrilación auricular y falla cardíaca pueden ser muy útiles, que es la digoxina. Lo que va a hacer la digoxina, aparte de disminuir la frecuencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular y por lo tanto disminuyen el consumo de oxígeno, es que promueven el inotropismo. ¿Cómo? Inhibiendo a la sodio-potasio ATPasa, por lo tanto aumenta la actividad del intercambiador de sodio y calcio, entra más calcio a la célula y aumenta la contractilidad. Ahora, como ejemplos de los fármacos podemos mencionar los más utilizados en falla cardíaca. De los IECAs, los más representativos son el lisinopril, enalapril, captopril y ramipril. De los ARA, los más utilizados son el losartán, candesartán y vasartán. De los betabloqueadores, como ya les mencioné, solamente hay 4 que están indicados para falla cardíaca: el bisoprolol, el carvedilol, el nebivolol y el succinato de metoprolol. Como paréntesis, en mi blog tengo una explicación sobre el metoprolol, ya que este se puede encontrar en dos formulaciones: succinato y tartrato. El que se ocupa para falla cardíaca es el succinato de metoprolol. Como los dos exponentes de los antagonistas del receptor de aldosterona, tenemos a la espironolactona y a la eplerenona. De los ISGLT2, el único que ha demostrado beneficios cardiovasculares hasta el momento de hacer este video es la dapagliflozina. De los diuréticos de ASA tenemos la furosemida, la bumetanida y la torazamida. Ahora, hablamos de fármacos indicados, pero no podemos olvidar también que hay fármacos que están completamente contraindicados en falla cardíaca. Los fármacos que están completamente contraindicados en insuficiencia cardíaca, los voy a poner aquí, son los AINES, ya que producen un robo de oxígeno miocárdico y por lo tanto fomentan isquemia. De los antidiabéticos serían las militazonas. Y tenemos a unos de los antiarrítmicos, que son el verapamilo y el diltiazem. Estos son antiarrítmicos de categoría 4, ya que bloquean los canales de calcio de tipo L, por lo tanto fomentarían este efecto, disminuyendo la contractilidad. También están contraindicadas la combinación de IECA más ARA y la combinación todavía peor de IECA, ARA y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Entre los tres pueden aumentar el potasio sérico, una hiperpotasemia. Es una urgencia médica letal. Llegamos al final del video. Ya vimos qué medicamentos están contraindicados en pacientes con falla cardíaca y ya vimos cuáles son los medicamentos que funcionan para falla cardíaca. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando no tratamos al paciente o el tratamiento no es óptimo. El mantenimiento del gasto cardíaco bajo nos lleva a una hipoperfusión tisular sostenido, lo cual recordemos que tarda años en pasar. Pero una vez que cruzamos esta barrera del daño irreversible, llegamos a la insuficiencia cardíaca terminal, o puedes compensar y pasar directamente al choque cardiogénico. Sin importar cuándo la sea, esto va a terminar en la muerte del paciente. Pero antes de esa muerte, va a haber hospitalizaciones que son largas, son costosas y además estos pacientes no tienen calidad de vida. Por lo tanto, es importante
tratarlos a tiempo. Diagnosticarlos, ojo, un paciente con insuficiencia cardíaca que está controlado puede ser visto por un médico general según las guías de prácticas clínicas. Por lo tanto, todo médico debería saber cómo manejar los IECA, los ARA, los betabloqueadores, entre otros, y reservar únicamente para especialidades, si lo quieren, el sacubitril con valsartán, la digoxina y los ISGLT2. Con eso me despido, soy Cardio Javi, los invito a leer mi blog, ver mi Twitter, mi TikTok, les dejo los enlaces en redes sociales, pueden hacerme preguntas por Telegram en los comentarios de este video, estaré gustoso de leerlos. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video, que es de síndrome cardiorrenal.